todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por este momento de paciencia mientras superamos un impasse técnico con esta virtualidad que nos ha llevado a diferentes retos ahora en medio de esta pandemia. Vamos entonces a dar inicio al conversatorio programado para la tarde de hoy con los entes de control, cómo garantizar a la sociedad la ética en la ingeniería de los interventores y los supervisores de obra. Aquí nos acompañarán el doctor Henry León, delegado de los consejos profesionales como entes de inspección, control y vigilancia del ejercicio profesional de la ingeniería. Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, especialista en regulación de energía eléctrica de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho con énfasis en regulación jurídica de telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Es experto en aspectos técnicos y regulatorios de telecomunicaciones y energía eléctrica con más de 20 años de experiencia profesional, responsable de la Dirección Jurídica del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines desde el año 2009. También tiene experiencia en el área de docencia universitaria y ha construido una didáctica propia para la enseñanza de la regulación y la reglamentación de las TIC y de la ética profesional de la ingeniería en el contexto de transformación digital. También nos acompaña la doctora Claudia Adriana del Pilar García. Ella es médica cirujana, especialista en medicina forense de la Universidad Nacional de Colombia, perito certificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, que es el ente certificador en el país, en la práctica de necropsias médico-legales y valoraciones de clínica forense, formación en sistemas de gestión de calidad, frentes de normas técnicas de gestión de calidad y gestión de riesgos y auditoría. También cuenta con formación en derechos humanos, derecho internacional humanitario y programas de justicia restaurativa. 25 años de experiencia en la práctica de pericias médico-forenses, tanto en patología como en clínicas forenses. También 20 años de experiencia docente en pregrado y posgrado en áreas de medicina forense para facultades de Derecho, Medicina, Odontología, Instrumentación Quirúrgica, Radiología y Criminalística. También es instructora certificada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través del programa ICITAP, conferencista y panelista internacional y nacional en temas forenses, con más de 15 años de experiencia en abordaje forense de desastres masivos. También contaremos con la participación en el conversatorio del doctor Luis Fernando Mejía, Contralor Delegado Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Es ingeniero civil, egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con estudios de especialización en alta gerencia, con énfasis en calidad total de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. 24 años de experiencia profesional en el sector privado como residente, director y gerente de diseño, estructuración, construcción e interventoría de obras de infraestructura y edificaciones. 14 años de experiencia profesional en el sector público como gerente, director y vicepresidente de entidades encargadas de la estructuración, contratación y ejecución de proyectos de infraestructura a nivel nacional. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como director de infraestructura de la Vicepresidencia de la República, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura y gerente de la Unidad de Gestión de Patrimonio Autónomo Aerocafé. Este conversatorio estará moderado por el ingeniero Cristian Díaz Álvarez, decano nacional de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en manejo integrado del medio ambiente de la Universidad de los Andes y magíster en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. También cuenta con formación con un doctorado en pensamiento complejo y es profesor universitario e investigador en sistemas complejos aplicados a los estudios ambientales, con una marcada experiencia como administrador académico en instituciones de educación superior y asimismo es consultor académico en proyectos de sustentabilidad urbana, regional e industrial desde el análisis sistémico, la complejidad, la prevención y el control de la contaminación. Damos entonces paso a este conversatorio que en la tarde de hoy nos traen los entes de control sobre cómo garantizar a la sociedad la ética en la ingeniería de los interventores y los supervisores de obra. Adelante, ingeniero Cristian. Bueno, muchas gracias por esa introducción tan detallada a los panelistas y naturalmente al suscrito moderador. Este espacio, apreciados asistentes, pues lo que tiene por objeto
es mirar la percepción necesaria del actuar institucional de los entes de control en cuanto a ingeniería se refiere. Creo que para todos nosotros que podemos ver noticias, leer un diario, seguir redes sociales serias, a veces aparece la profesión muy vilipendiada en unos casos connotados que realmente erosiona a la profesión y al actuar del ingeniero. En ese orden de ideas, sin más preámbulos, menciono un poco la dinámica de este espacio. Vamos a tener unas intervenciones por parte del doctor Henry, la doctora Claudia y el doctor Luis Fernando, para que después, con todo ese, si me permiten la expresión, muy de abogado, ese acervo que nos brinden a lo largo de esta corta jornada, poder abrir un debate en el cual, como moderador y representante de la academia, concentrar esfuerzos es para motivar a las jóvenes mentes que ahora están en formación para que verifiquen la importancia de los códigos de ética en cuanto a su respeto, pero más allá de la impronta que debe definir un ingeniero, y es cuál: hacer las cosas bien y tener cero tolerancia a la mediocridad. Entonces, sin más preámbulos, quisiera dar la palabra a los señores panelistas. Si me permite, entonces, brindemos el espacio como está en agenda al doctor Henry. Después, si deseas, doctora Claudia, tendrá usted la palabra, y naturalmente el doctor Luis, desde la Contraloría, poder cerrar este espacio y después entrar al debate. Adelante, por favor. Muy amables también para todos, a la doctora Claudia, al doctor Luis Fernando Mejía, a nuestro coordinador, a los ingenieros directivos del COVNIA y demás consejos profesionales de ingeniería. Tengo hoy pues el honor y la gran responsabilidad de representar a los consejos profesionales en este panel, y para ello pues también voy a hacer una breve presentación para compartir la pantalla, si me permiten. ¿Ya me pueden confirmar? Sí, señor, ya es visible. Perfecto. Bueno, entonces, quisiera hacer una breve presentación sobre los consejos profesionales. Más que un análisis jurídico detallado, quisiéramos presentar a todo nuestro auditorio una presentación muy general sobre los consejos profesionales de ingeniería. Estamos presentes como organizadores de este evento, una muy buena participación y muy buena acogida en todo el sector. Los consejos profesionales de ingeniería, pues como entes de inspección, control y vigilancia de la profesión, son entidades de naturaleza pública, han sido creados por leyes de la República, y cada uno, aunque tiene una ley especial creadora, pues tiene en común algunas de sus funciones. Y a su vez, pues la vital por la cual también nos convoca este congreso tiene que ver con ese ejercicio como tribunal de ética profesional, como tribunal disciplinario. Entonces, los consejos profesionales de ingeniería, pues además de adelantar la inspección, control y vigilancia de la ingeniería en el país, tienen diferentes funciones. Una de ellas son ser cuerpo consultivo del gobierno nacional. Esta característica, pues, es única y también permite un gran abanico de todas las tareas que nosotros como consejo profesional podemos adelantar de la mano de los entes de control. Hoy, como lo veíamos con la Secretaría de Transparencia de la República, con los representantes de los diferentes estamentos del gobierno nacional, pues todos somos un solo cuerpo, y eso también nos permite ser parte de toda una estrategia que es la línea que hemos visto durante el Congreso. Además de nuestras funciones de cuerpo consultivo del gobierno nacional, los consejos profesionales podemos asesorar al Ministerio de Educación en todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional de la ingeniería, el mejoramiento también de la calidad de la educación, sin salirnos de nuestras funciones legales y de la autonomía universitaria. Los consejos profesionales estamos acá presentes, pues también
para que las universidades, los estamentos públicos sepan de nuestras funciones. Y ya a nivel de ejercicio profesional, los consejos nos encargamos del registro público de profesionales, es decir, cada uno de los consejos profesionales cuenta con una base de datos donde cualquier ciudadano puede verificar que efectivamente un profesional de la ingeniería cuente con su matrícula profesional. Y es así también que dentro de nuestras funciones principales está la de expedir la matrícula profesional de los ingenieros, un ejercicio, llamémoslo así, de seguridad y de garantía que hacemos los consejos profesionales al verificar la legalidad de los títulos profesionales que se presentan. Y la más importante, que también hoy nos convoca, es la de ser tribunal de ética profesional con base en la ley 842 del 2003. Y esa ley 842 del 2003, como lo decía, el motivo de esta, o la finalidad de esta pequeña presentación tiene que ver con aspectos didácticos de conocer la reglamentación de la ingeniería y de la naturaleza de los consejos, nuestras funciones, y resaltar la ley 842 del 2003, que contiene el Código de Ética para la Ingeniería en nuestro país. Esta ley 842 del 2003 pues tiene diferentes capítulos, unas disposiciones generales, y específicamente la ley 842 del 2003 contiene deberes y obligaciones de los profesionales de la ingeniería, a su vez algunas inhabilidades e incompatibilidades de los ingenieros en el ejercicio de su profesión, y posteriormente pues hay un régimen disciplinario que está basado pues en el proceso administrativo, sancionatorio, y un régimen especial que tiene la ley 842 del 2003, donde pues, se considera un procedimiento disciplinario todas las actuaciones públicas que adelantamos los consejos profesionales, y a su vez pues un listado de faltas en que puede verse incluido un ingeniero posterior a un proceso disciplinario. Entonces, esta ley 842 del 2003 es base de todo nuestro ejercicio como Tribunal de Ética Profesional. La ley 842 del 2003, como lo indicaba, contiene unos deberes y unas prohibiciones de los ingenieros, que es un abanico amplio que tiene deberes generales con la sociedad, con la misma profesión de la ingeniería, con los colegas, con los clientes en el trabajo, y ahí también un capítulo especial que tiene que ver con la licitación. Pero en estas labores que adelanta el Consejo Profesional o los diferentes consejos profesionales de ingeniería, pues tenemos en común la ley 842 del 2003, aunque cada uno de los consejos profesionales de ingeniería cuenta con su ley creadora, tenemos en común esa ley 842 del 2003 que nos permite adelantar procedimientos disciplinarios que nacen desde una denuncia. Entonces, cualquier persona natural o jurídica puede denunciar a un profesional de la ingeniería ante los consejos profesionales, y los consejos profesionales, de acuerdo con la ley 842 del 2003, dan inicio a una investigación. En esta investigación se adelantan pruebas, se recogen testimonios, y posterior a todo este análisis se puede llegar a un fallo de primera instancia. Esos fallos de primera instancia pues, pueden conllevar una suspensión o una cancelación de la matrícula profesional de los ingenieros, pero pues con base en la doble instancia, los fallos de primera instancia, de manera automática, las partes así lo requieren, se va a la segunda instancia, a los consejos profesionales nacionales, quienes son encargados de verificar todo el trámite de primera instancia, y los consejos profesionales nacionales pueden revocar o confirmar esas decisiones de primera instancia. De esta manera se garantiza el debido proceso a aquellos ingenieros que han sido partícipes dentro de investigaciones disciplinarias por parte de profesionales de ingeniería. Entonces, la ley 842 pues, nos da todas las herramientas legales para que los consejos profesionales actuemos como tribunales, y a su vez, pues la misma ley 842 nos indica que posterior a todo este procedimiento disciplinario sancionatorio, el consejo profesional puede
tomar la decisión de sancionar a un ingeniero. Y la ley 842 nos indica que las sanciones pueden ser una amonestación por escrito, un llamado de atención al profesional de la ingeniería cuando la falta se califique como leve. En el caso que la falta se califique como grave, los consejos profesionales pueden suspender a un profesional de la ingeniería hasta por 5 años. Y también, de acuerdo con la ley 842 del 2003, si el consejo profesional considera que la falta es gravísima, se puede tomar la decisión de cancelar la matrícula profesional del ingeniero. Esta decisión pues también tuvo una modificación con la ley conocida como la ley anti-space, pero pues al final lo que tenemos son esos 3 tipos de sanciones disciplinarias en contra de los ingenieros. Como ven, son funciones pues bastante poderosas en cabeza de los consejos profesionales de ingeniería, porque llegar a tomar, por ejemplo, una decisión de cancelación de una matrícula profesional, pues una sanción de riesgo para un profesional de la ingeniería. Entonces, en la temática del estudio que nos convoca hoy en este panel es cómo garantizarle a la sociedad que aquellos interventores y supervisores de obra, ingenieros que ejercen estas tareas, pues lo hagan de manera ética. Para eso, y lo hemos visto en el desarrollo de la jornada de la mañana, pues hay diferentes posiciones. Una de ellas, pues también parte de la formación misma de los profesionales del país. ¿Cómo garantizamos a la sociedad eso? Pero en este caso, al ser nosotros consejos profesionales con unas funciones legales establecidas como tribunales de ética profesional, pues, ¿qué es lo primero que tenemos que anotar? Pues, como lo hablaba también el representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en una de sus intervenciones, es la denuncia. Es que denunciemos a los consejos profesionales esas actuaciones de diferentes profesionales de la ingeniería que atentan en contra de estas disposiciones contenidas en la ley 840 del 2003. Si analizamos todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la interventoría y la supervisión dentro de la contratación pública, más adelante me imagino que los entes de control harán relación a este aspecto, pero si vamos a la ley 842 del 2003, encontramos algunos artículos específicos que hacen referencia a las faltas que puede cometer un profesional de la ingeniería cuando ejerce de manera indebida su profesión o ejerce de manera indebida un contrato de interventoría o sus labores como supervisores de una obra. Una de ellas, pues las vamos a encontrar en los deberes de los profesionales, de los deberes generales de los profesionales. Una de ellas es que es un deber de los ingenieros, pues custodiar toda la documentación, información que haya recibido o la que tenga acceso dentro de sus tareas. Y además, pues no utilizar esta información con fines diferentes a los cuales fue destinada. También dentro de esas prohibiciones generales que tienen los ingenieros, dentro de ellas, pues podemos resaltar también que es una prohibición de un ingeniero tolerar o facilitar el ejercicio de profesiones que están reguladas por la ley, que sean de un ejercicio ilegal. Entonces, se pueden dar casos en que un ingeniero contratista delega sus tareas de ingeniería en profesionales que no tienen la competencia para ello. Otra de esas prohibiciones, pues, tiene que ver con los incumplimientos de sus obligaciones contractuales o también, pues, el daño de manera dolosa o intencional que pueda generar ese profesional a los elementos y equipos a los que tenga por razón de su profesión o en desarrollo de un contrato. Y hay aspectos pues que lastimosamente son conocidos y tiene que ver con recompensas, dádivas, gratificaciones que algunos profesionales pues reciben de manera directa o indirecta para el ejercicio de sus funciones. Y por último, este mismo artículo 32 nos señala en uno de sus numerales dentro de esas prohibiciones, de los ingenieros que participan en licitaciones cuando se encuentran incursos en inhabilidades que establece la ley. Entonces, también podemos ver dentro de este ejercicio de la interventoría y supervisión de contratos que algunas veces profesionales
de la ingeniería aceptan trabajos que exceden de su formación, su preparación y su conocimiento, y además del alcance de su matrícula profesional. Entonces podemos poner un ejemplo pues muy gráfico, y es que un ingeniero químico esté en calidad de interventor del desarrollo de un proyecto de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ver que ese profesional excede su propia preparación. También podemos resaltar el artículo 38 de la ley en su literal B, donde también nos dice que es una prohibición de los ingenieros influir para que en algunos cargos técnicos sean posesionadas personas que son carentes de títulos y de las calidades mismas que se exigen en el desarrollo de las obras. Entonces, lógicamente, que este artículo nos permite a los consejos profesionales de ingeniería ir más allá, verificar efectivamente el desarrollo contractual, cuál ha sido el comportamiento de ese interventor o de ese supervisor de un contrato de obra pública. Y si vamos a nivel de detalle de contratación, hay unos deberes de los profesionales de la ingeniería con sus clientes, y uno de ellos es que muy claramente la ley dice que los profesionales que dirijan el cumplimiento de contratos entre sus clientes y terceras personas son ante todo asesores y guardianes de los intereses de sus clientes, y en ningún caso les es lícito actuar en perjuicio de aquellos terceros. Entonces, vean cómo la ley 842 del 2003 tiene amplia aplicación en este sector de la interventoría y la supervisión de los contratos. Y lógicamente, pues, todos los deberes de los profesionales de la ingeniería, y como asimismo se ha tratado en el desarrollo del Congreso, pues uno de sus deberes especiales de los ingenieros es proteger la vida y la salud de toda la comunidad de la ingeniería, y además, pues dentro de esos deberes también está el de abstenerse de emitir conceptos sin que esté preparado, convencido y totalmente informado de sus tareas. Entonces, en el análisis del papel de un ingeniero como supervisor o como interventor, por ejemplo, de una obra pública, son diferentes los artículos de la ley 842 que podemos aplicar ante una falta de ese profesional. Dentro de ellos también, pues en línea con lo que exponía anteriormente, están esas prohibiciones de los ingenieros para que presten servicios que excedan o que además sean de dudoso o imposible cumplimiento, y que por motivo de su formación académica no lo pueden satisfacer. Y acá es un debate que algunas veces hemos ido al interior de los consejos profesionales, y es hasta dónde va el alcance profesional de los ingenieros, hasta dónde va esa matrícula profesional que nosotros como consejo profesional otorgamos a los profesionales de la ingeniería ejerzan una profesión con carácter, con un riesgo social. Entonces, como lo hemos visto en estos artículos, pues son varias de estas disposiciones legales de la ley 842 que pueden estar o ser aplicadas ante un caso de una falta a la ética profesional y a la violación de los postulados de la ley 842 que contiene este régimen disciplinario de los ingenieros. Entonces, para terminar, pues como lo hemos visto, el compromiso ético de la profesión es una tarea de todos, y pues y seguirá siendo nuestra tarea divulgar los principios éticos de los ingenieros, como son la veracidad, la integridad, la responsabilidad. Entonces, esta es una breve presentación, un abrebocas para este conversatorio que vamos a tener. Henry, muchas gracias por su concreta exposición, concentrada naturalmente en deberes y derechos del ingeniero y el rol de los consejos profesionales que usted muy bien representó en estos cortos minutos. Yo quisiera entonces, para poder darle paso a la doctora Claudia García Fino, para que ella continúe con esta secuencia y escucharla atentamente. Adelante, doctora Claudia.
Doctor Henry, ya nos vemos en el panel. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Un saludo especial a mis compañeros de panel y el agradecimiento por la invitación que nos hacen a la Procuraduría para participar en este importante evento relacionado con la ética profesional en la ingeniería. Bueno, para empezar mi intervención, quiero recordar básicamente cómo la Procuraduría General de la Nación pues es el máximo organismo del Ministerio Público. Y en el marco de este Estado Social de Derecho y por mandato constitucional, este órgano de control debe guardar y promocionar los derechos humanos, propender por la vigencia de un orden social justo, proteger el interés público y vigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. Y aquí nos vamos adentrando en el tema que estamos tratando el día de hoy. La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de la señora Procuradora, la doctora Margarita Cabello Blanco, posee 3 ejes funcionales respecto de los cuales gira la misión de la entidad. Y voy a empezar por el principal de ellos, la principal responsabilidad que tenemos como Procuraduría, y es la función preventiva. Esta función preventiva se centra, como su nombre lo indica, en prevenir antes que sancionar, vigilar el actuar de los servidores públicos y así advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas que se encuentren vigentes. Y esto no implica que se esté coadministrando o que haya una intromisión en la gestión de las entidades estatales. Sencillamente que en cumplimiento de esa función principal, lo que busca la Procuraduría es eso, prevenir antes que llegar a la fase sancionatoria. El segundo eje funcional de la Procuraduría es la función de intervención. Y en este tema, en su calidad de sujeto procesal, la Procuraduría interviene ante diferentes jurisdicciones, contencioso administrativo, temas constitucionales, ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura, ante autoridades administrativas y de policía. Esta facultad de intervención no es facultativa, sino imperativa. O sea, tenemos la obligación de cumplir esta facultad de intervención y se desarrolla de forma selectiva cuando la Procuradora General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de derechos y garantías fundamentales. Y el tercer eje funcional es la función disciplinaria. Esta entendida como esa facultad que tiene la Procuraduría de iniciar, adelantar, fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se lleven contra los servidores públicos, pero también contra los particulares que ejercen funciones públicas o que manejen dinero del Estado de acuerdo a lo establecido en el Código Único Disciplinario. Ahora bien, la Procuraduría tiene una serie de valores que representan esa cultura de integridad de la entidad. Valores como honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, servicio, responsabilidad, transparencia, probidad. Y estos valores son los que deben ser inherentes no solamente a una institución como la Procuraduría, sino inherentes a cualquier persona en el desarrollo de su ejercicio profesional. Por supuesto, si empezamos a hablar ya de la ingeniería, que es una disciplina supremamente interesante con un gran campo de acción, nos damos cuenta cómo a través de la ingeniería la humanidad ha aplicado diferentes conocimientos científicos, tecnológicos, que básicamente lo que buscan en últimas es mejorar las condiciones de vida y han ayudado al avance de la civilización. Gracias a los ingenieros tenemos edificaciones, ciudades mejoradas, máquinas, aparatos eléctricos y electrónicos, vías, vehículos en los que nos transportamos, optimizamos los procesos industriales y productivos y adicionalmente, por ejemplo, se hacen desarrollos de sistemas de información, entre otros muchos temas de los que ustedes manejan, de los que tratan los ingenieros. Y esto, como su nombre lo indica, es ingeniería, es producir a través del ingenio y esa es la habilidad que tienen todos nuestros profesionales en ingeniería. Por lo tanto, el desarrollo de esta profesión, el ejercicio de esta profesión no puede estar, digamos que ajeno a estos valores que yo había citado como valores
que hacen parte de la cultura del control que tenemos en la Procuraduría. Básicamente, y dado que la ingeniería trabaja en este mundo en el que estamos, en el mundo real, siempre se ha esperado que los ingenieros cuenten con habilidades en matemáticas, habilidades técnicas, habilidades científicas, por lo cual es de esperarse que los currículos de ingeniería de nuestras universidades sean fuertes en estos aspectos. Sin embargo, es importante también entender que el ejercicio de la profesión de los ingenieros también se espera que cumplan una función social. Esa función social también hace parte de ese mundo real. Por lo tanto, es importante que la formación académica de estos ingenieros sea fortalecida también, no solamente con estas habilidades que ya dijimos, matemáticas, técnicas y científicas, sino con aspectos humanísticos. Y con aspectos humanísticos que tengan un fuerte énfasis en los aspectos éticos, en aquellos aspectos en los que vamos a adentrarnos más adelante. Como sociedad colombiana debemos entonces buscar que nuestros ingenieros sean formados con competencias, sí, claro, en la técnica, pero también en valores, a fin de que la aplicación de esos fundamentos científicos y tecnológicos genere un progreso, un beneficio en la vida y en la calidad humana con respecto a muchos aspectos, pero sobre todo enmarcados en todos los aspectos de medio ambiente. Y esto que nos permitirá que a su vez cuando se realicen malas prácticas en el ejercicio de la profesión, los ingenieros puedan ser sancionados porque además se han formado adecuadamente e íntegramente para el ejercicio de su profesión. El Código de Ética Profesional del Ingeniero Mexicano tiene una frase muy interesante que voy a traer a colación, lo voy a leer y dice esto: es un deber ineludible del ingeniero sostener el prestigio de la profesión y velar por su cabal ejercicio. Asimismo, mantener una conducta profesional cimentada en la capacidad, la honradez, la fortaleza, la templanza, la magnanimidad, la modestia, la franqueza y la justicia, con la conciencia de subordinar el bienestar individual al bien social. Y creo que ahí en esa última frase se resume lo que debe ser el manejo de ese aspecto ético de cualquier profesión, pero por supuesto también de los ingenieros. Subordinar el bienestar individual al bien social. Ya el doctor Henry habló de la ley 842 del 2003 y pues yo me voy a referir solamente en su título cuarto, artículos 29 al 45, entonces se adopta este código de ética para el ejercicio de la ingeniería en general, de las profesiones afines y de los auxiliares, y entonces allí se fija ese marco profesional que nos permite enaltecer, dignificar el ejercicio de la ingeniería, como lo vimos, subraya deberes, obligaciones, prohibiciones de los ingenieros y las interacciones de los ingenieros con sus colegas, con los clientes y con los agentes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, pero además también con la sociedad en general. Igual ya nos dijo el doctor Henry cómo en el título quinto de la misma ley, entonces aparecen allí en el artículo 47 cuáles son esas sanciones que pueden ser aplicables, pues no las voy a repetir. Vamos a adentrarnos entonces ya en los temas que trabajamos directamente desde la Procuraduría. Y entonces vemos cómo para el cumplimiento de esos fines estatales, para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, la Ley 80 del 93, nos demanda que muchas de estas actividades requieren de los conocimientos y el ejercicio de la profesión de la ingeniería de todas sus ramas. Igual, el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474 del 2011, nos señala específicamente que con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transferencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor. Entonces nos vamos dando cuenta cómo ya tenemos ese soporte, esos instrumentos desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, que nos permiten entrar a intervenir todos estos temas relacionados con la contratación y con el papel de los interventores. Hay una sentencia que quiero citar, la sentencia C037 del 2003,
que nos habla claramente cuál es ese papel del interventor. Entonces dice que tengas en cuenta que el interventor, como encargado de vigilar la buena marcha del contrato, podrá exigir al contratista la información que estime necesaria, efectuará a nombre de la administración las revisiones periódicas indispensables para verificar que las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes suministrados cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, pero también miren cómo el interventor, de acuerdo a lo que especifica esta sentencia, podrá dar órdenes que se consignarán necesariamente por escrito, y así lo dice la sentencia. Este es uno de los puntos que a veces olvidan los interventores. De su actuación dependerá que la administración responsable del contrato de que se trate adopte oportunamente las medidas necesarias para mantener durante su desarrollo y ejecución las condiciones técnicas, económicas y financieras que fueron previstas en él. Es decir, que tiene atribuidas unas prerrogativas que aquellas que en principio solo corresponderían a la administración, se le están dando al interventor, al tiempo que entonces esta función se convierte en un determinante para el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. Esto para recordar todo el alcance que tiene esa figura de interventor y cómo se le atribuyen esas, digamos que esas prerrogativas que en principio, como digo, solamente estarían dispuestas para la administración. Si nos vamos ya entrando en el Código General Disciplinario que pues entrará en vigencia el próximo año, este ya empieza a determinar que quienes cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales serán sujetos disciplinares, lo habla en su artículo 70, y por lo tanto pueden ser investigados por la Procuraduría General de la Nación. De la misma manera, la Ley 80 del 93 del Estatuto General de Contratación dice que los interventores responderán civilmente, fiscalmente, penalmente y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría como por los hechos o omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan funciones de interventoría. Ahora voy a tratar de hacer un listado de algunos de esos errores que desde la Procuraduría hemos visto en el ejercicio de la interventoría y que consideramos que en algunos de ellos se puede evidenciar claramente que no se aplican los principios éticos. Y esto lleva a que se ejerza un inadecuado control y, por supuesto, un inadecuado seguimiento a la ejecución de los contratos. Algunos de los aspectos que vemos son los siguientes. Interventores que no conocen los manuales de interventoría de la entidad estatal que los contrató y al no conocer esta información pueden cometer acciones irregulares ante los contenidos de dichos manuales. Interventores, recuerden lo que decía la sentencia, que no dan sus órdenes por escrito, sino que imparten órdenes verbales o por fuera de los términos pactados en el respectivo contrato, que haya alianzas entre el constructor y el interventor, y entonces eso no va a permitir la realización de un control efectivo. Interventores que asesoran indebidamente al contratista en el momento de la toma de decisiones. Interventores, como lo decía ahorita el doctor Henry, con falencias de la idoneidad, del conocimiento técnico o de la experiencia, y por lo tanto esto lleva a que se permitan errores en la ejecución de los trabajos. Interventores con escasa presencia en la ejecución de los trabajos, que incluso están ausentes en momentos cruciales del atraso, por lo tanto no pueden resolver oportunamente estas situaciones inesperadas. Interventorías que no elaboran con la periodicidad y la calidad establecida según los informes de ejecución y las actas y los demás soportes. Interventores que son permisivos con los contratistas en cuanto a los plazos, a la calidad técnica que se debe exigir o al cumplimiento de otro tipo de obligaciones pegadas a los contratos como obligaciones ambientales y obligaciones sociales. Interventores que no ordenan todos los análisis y pruebas de laboratorio que son requeridos para establecer las condiciones técnicas de las actividades realizadas y con base en estos resultados proceder a aprobación de si son o no son satisfactorios o si se llenan todos los requisitos exigidos por la ley. Interventorías que amparan la falta de planeación de una entidad pública cuando abrió, por ejemplo, un proceso contractual sin recibir de la entidad toda la información como son planos, diseños, especificaciones, cronogramas que permitan hacer la ejecución de la obra
y a pesar de eso los interventores permiten que se dé inicio y que se haga la ejecución, pues ya será de cualquier cosa porque realmente no hay una planeación. Interventores que evitan recomendar al Estado medidas de apremio o sanciones y solo las inician en casos excepcionales cuando las fallas del contratista son demasiado visibles o ya son de conocimiento público. Interventorías que solamente se centran en los aspectos técnicos, pero descuidan todos los otros aspectos relacionados con el contrato, como hemos dicho, descuidan los temas sociales, los legales, los administrativos, los financieros, los ambientales incluso. Interventores que se apropian directa o indirectamente, también lo decía el doctor Henry, en provecho propio de un tercero de recursos públicos o que permiten que otro lo haga o los utilizan indebidamente. Interventores que desatienden las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública titular de la función. Otros que obstaculizan las actuaciones de las autoridades y organismos de control o el ejercicio de la veeduría por parte de los particulares en relación con el contrato. Algunos que certifican como recibidos a satisfacción trabajos que realmente no se han ejecutado a cabalidad y que suscriben actas y tramitan órdenes de pago sin que realmente se haya ejecutado oportunamente el objeto del contrato, y eso es una cosa fundamental, no es solamente que se haya ejecutado, sino que se haya hecho dentro de los cronogramas, o sea, que se haya hecho de manera oportuna. Interventores que omiten el deber de informar a la entidad contratante sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner en contacto o poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente incumplimiento. Interventores, esto es muy importante, que pactan nuevos ítems o modificaciones al contrato sin tener en cuenta el ordenador del gasto. Se permiten ejecuciones de obras adicionales sin que se hayan realizado las respectivas modificaciones al mismo. Por otro lado, cuando se aprueban, se incumplen con la aprobación y seguimiento de las pólizas de garantía única. Interventores que se constituyen en deudores o acreedores de alguna persona interesada de manera directa o indirecta en el contrato. Pero hemos hablado de las dávidas o favores con la entidad contratante o el contratista. Digamos que estos que acabo de enumerar rápidamente son algunos de los aspectos que nosotros desde la Procuraduría vemos que hay que tener en cuenta si vamos a hablar de ética. Estas falencias que hemos visto, digamos que consideramos que pueden ser conjuradas si los ingenieros ciñen su labor de interventoría apegados al Código de Ética Profesional, pero también apegados a estándares morales. Esos estándares morales que uno no solamente aprende cuando aprende de su profesión, sino que vienen desde la formación, desde la casa. De manera que más que un asunto de normas, consideramos que es un asunto de valores, porque los ingenieros ya han adquirido conocimientos y habilidades especiales que otros no tenemos, y con el ejercicio de la profesión es importante entender que se afectan de manera directa el bienestar de los seres humanos. Por lo tanto, como ingenieros tienen una gran responsabilidad ante la sociedad, de tal suerte que los ingenieros interventores en ese ejercicio de la labor lo que deben buscar es procurar el mayor bienestar posible, como habíamos dicho, para la mayoría de los ciudadanos y no un bienestar individual. Y yo creo que así podemos cumplir con el objetivo de hablar de una adecuada ética del ejercicio de la profesión. Muchas gracias. Doctora Claudia, muchas gracias por su intervención. Me llevo para el panel dos grandes palabras que usted ha reiterado a lo largo de estos minutos, y es el tema de los valores acompañando la ética y la función social de la profesión de ingeniería. Muchas gracias, doctora Claudia, y nos vemos en unos minutos en el panel. Gracias, doctora. Al ingeniero Luis Fernando, naturalmente le corresponde cerrar este momento de intervenciones individuales para posteriormente entrar a un espacio de interacción, no solo entre nosotros, sino con algunos miembros del público. Adelante, doctor Luis. Muchas gracias, doctor Cristian, un cordial saludo para mis compañeros panelistas, la doctora Claudia, el doctor Henry. Quiero además saludar a todos los que nos están escuchando, tanto de forma presencial como de forma virtual, celebrar la asistencia tan importante que tenemos en este muy importante Congreso Internacional de Ética.
Quiero además presentarles un atento saludo a nombre del señor Contralor General de la República, doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien amablemente me ha pedido que lo represente en este evento, habida cuenta de que sus obligaciones profesionales le han impedido acompañar este importante congreso. Quisiera empezar haciendo una pequeña aclaración a la presentación que hicieron de nosotros. Realmente soy el Contralor Delegado para el sector de infraestructura y además soy ingeniero civil. Entonces, la presentación que vengo a proponerles va a estar enfocada desde esa óptica, desde la óptica de un ingeniero civil que lleva alrededor de 38 años trabajando esta profesión, que ha tenido la fortuna de conocer tanto el sector privado como el sector público. De hecho, mis primeros 24 años de ejercicio profesional fueron en el sector privado, como contratista de construcción. Después tuve la fortuna de ser también contratista de interventoría. Luego tengo la posibilidad entonces de conocer ambos lados del ejercicio de la ingeniería civil. Y adicionalmente en los últimos 14 años he tenido la fortuna también de estar manejando temas de infraestructura del orden nacional en diferentes posiciones. Entonces quiero, pues digamos que proponer es una exposición desde el ámbito de la ingeniería civil. Mis antecesores han tenido una muy brillante exposición de temas que tienen que ver con aspectos jurídicos, tanto del código de ética profesional como desde la muy buena descripción que acaba de hacer la doctora Claudia en general de cuáles son las falencias de los ingenieros interventores dentro del desarrollo de los proyectos. Por supuesto que me sumo a esas manifestaciones de la doctora Claudia y por supuesto también me sumo a las manifestaciones del doctor Henry respecto de la importancia de cumplir cabalmente lo que tiene el código de ética profesional de nosotros los ingenieros. Para la exposición también les voy a contar un poco de lo que es la Contraloría General de la República, la actual Contraloría General de la República, porque bien es sabido que a través de la gestión del señor Contralor General se ha logrado algo que es bien importante de cara a la efectividad de la acción de control fiscal, y es fundamentalmente que hoy en día también acompañamos de forma permanente y con un control concomitante y preventivo la gestión fiscal de las diferentes entidades. Es decir, ya no es esa acción que llegaba cuando los hechos habían sucedido para empezar a revisar qué se había hecho, por qué se había hecho y cuáles eran los resultados. Muy bien, pido el favor entonces de que proyectemos la presentación para poder iniciar entonces con un breve esquema de lo que es digamos que el alcance del trabajo de la Contraloría General de la República. Siguiente, por favor. Muy bien. Lo primero, pues, es que la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Es decir, de acuerdo con la Constitución, la Contraloría tiene esa función pública de ejercer el control fiscal de la gestión de todos los entes que manejan recursos públicos. Y en ese punto también quiero hacer énfasis en algo que han mencionado mis antecesores. Tal vez una inmensa mayoría de los ciudadanos tienen la percepción de que únicamente la gestión fiscal y el control de la gestión fiscal está encaminada a los funcionarios públicos. Y no, efectivamente hoy tenemos el deber de hacer un seguimiento y un control a los funcionarios públicos, pero también a los particulares que ejercen funciones públicas o que manejan recursos públicos. Entonces, ahí hay ya una primera gran diferencia. Es decir, que también
tenemos la posibilidad de vincular a procesos de responsabilidad fiscal a particulares que tengan funciones públicas o que estén manejando recursos públicos. ¿Y cuál es la misión de la Contraloría General de la República? Pues es ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna, independiente y efectiva. Pero también se preguntarán ustedes, ¿qué es el control fiscal? Pues es una función pública que ejerce la Contraloría General de la República, mediante la cual vigila la gestión fiscal de las administraciones y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos. La Contraloría también, bien lo saben ustedes, es un ente independiente, es un ente autónomo y, aunque trabaja articuladamente con varios entes o varias entidades del orden nacional, pues por supuesto tenemos el deber de actuar de forma autónoma e independiente dentro del ejercicio de nuestras obligaciones. Siguiente, por favor. Muy bien, el rol de la Contraloría General de la República entonces es, de conformidad con lo establecido en la Ley 42 de 1993, ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del Estado, fundamentada en el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y sostenibilidad ambiental. Entonces, miren ustedes que lo que estamos buscando en el fondo, pues es el debido cumplimiento del uso adecuado de los recursos públicos. Primero, para que se construyan las obras de forma adecuada y oportuna, y muy importante, para que presten el servicio para el cual fueron diseñadas y construidas. No es solamente entonces el hecho de la construcción en sí misma, sino también que presten el servicio para el cual fueron diseñadas y construidas. Siguiente. Para ejercer estas competencias y estos deberes, pues la Contraloría General de la República tiene diferentes herramientas de control y seguimiento. Y voy a tratar de mostrarles algunas de ellas de una forma muy sencilla. Pues hay, digamos que todos los procesos son auditores, pero en particular hay algunos que tienen unas connotaciones especiales. Auditorías de desempeño, entonces, como ven ustedes en la diapositiva, se refiere a la revisión de las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales para verificar si operan de conformidad con los principios que antes les mencioné, procurando también la identificación de oportunidades de mejora. Y este es un punto bien importante. No es solamente la acción fiscal, sino también la identificación de posibles oportunidades de mejora en el funcionamiento de las entidades que son objeto de auditoría. La auditoría financiera es la revisión de si la gestión e información financiera de la entidad se realiza y presenta de conformidad con las leyes y normas vigentes y en cumplimiento del marco regulatorio que le sea aplicable. Siguiente. La auditoría de cumplimiento, que es quizás una de las más importantes desde el punto de vista de la, digamos, del enfoque integral que debe tener una auditoría, es la evaluación integral de una entidad para verificar el cumplimiento de todas las leyes y normas que le sean aplicables a partir de los criterios de evaluación definidos en ellas. En esas auditorías de cumplimiento, entonces, hay una cobertura suficientemente amplia para revisar a profundidad todas las actuaciones de gestión fiscal que hace esa entidad. Últimamente se creó o se incluyó también una muy buena herramienta que se llama actuación especial de fiscalización, y esa específicamente sucede a partir de denuncias o quejas con relación a un caso puntual y particular. Entonces, se trata de la revisión y evaluación particular y expedita de la utilización de recursos públicos o de las actuaciones de una entidad que se realizan en atención a una queja
o denuncia presentada por una autoridad, una veeduría o por la propia ciudadanía. Entonces, hay muchos casos, inclusive en la delegada nuestra, donde a través de una denuncia, acá se hace un procedimiento para iniciar una actuación especial de fiscalización. Y esa actuación tiene, digamos que, dos connotaciones importantes. Es muy expedita, es decir, es muy ágil, muy concreta y además tiene un periodo de ejecución corto. Normalmente son periodos de ejecución entre 3 y 6 meses. ¿Qué significa? Que muy rápidamente se deben examinar todos los elementos de esa denuncia y a partir de esa evaluación definir si hay mérito para iniciar o una indagación preliminar o directamente un proceso de responsabilidad fiscal. Entonces es una herramienta bien importante. Y otro punto que es bien importante, que quiero tal vez resaltarlo muchísimo, que tiene que ver obviamente con modificaciones aprobadas por el Honorable Congreso de la República, que hoy son ley de la República, y es la posibilidad de hacer un control concomitante y preventivo. Como les decía al comienzo, lo que se está buscando no es llegar cuando los sucesos son inevitables y cuando los sucesos eventualmente son, digamos, de siniestro, sino poder estar acompañando en vivo y en directo la actuación del administrador. Por supuesto que sin participar ni coadministrar, ni además sin inducir decisiones, pero sí haciendo un seguimiento articulado, muy definido, sistemático de todo el proceso que está llevándose a cabo para esa gestión fiscal. Entonces es una herramienta maravillosa y de hecho en estos últimos 3 años de administración del Contralor Carlos Felipe Córdoba ha tenido una utilización maravillosa, porque ha permitido acompañar muchos procesos y ha permitido efectivamente lograr a través de ese acompañamiento concomitante y preventivo que muchos proyectos que tenían dificultades hoy pueden estar avanzando de forma adecuada, por supuesto, y sin perjuicio de las acciones de control posterior que se siguen manteniendo, incluido el proyecto o contrato donde haya habido participación de control concomitante y preventivo. Siguiente, por favor. Muy bien, y pasando un poco más en detalle a lo que nos ocupa en esta importante reunión, pues hay que entender entonces que los supervisores e interventores también pueden ser responsables fiscales. Y lo son cuando incumplen sus obligaciones de control y vigilancia del contrato estatal asignado y de que como consecuencia de ello se produzcan inadecuada utilización o pérdida de recursos públicos que ocasionen detrimentos patrimoniales. Todo ese listado que mencionó la doctora Claudia, indudablemente son situaciones que pueden derivar en presuntas responsabilidades fiscales. Es decir, que a partir de incumplimientos de las funciones de los interventores se pueden producir ese tipo de situaciones. Y en este punto, pues quiero hacer énfasis en que justamente una de las principales motivaciones para que los proyectos de ingeniería tengan dificultades se pueden originar en deficiencias en la labor de interventoría. Y de ahí la importancia de reforzar el aprendizaje, de reforzar la promoción de los valores éticos en el ejercicio de la profesión del ingeniero civil. Miren ustedes que si uno leyendo el Código de Ética Profesional, pues realmente si se cumplieran todos los elementos que allí están, pues muy seguramente no tendríamos todas las dificultades que hoy tenemos con los proyectos de ingeniería, tanto desde el punto de vista del constructor como del punto de vista del interventor. Y por supuesto, desde el punto de vista del funcionario público que actúa como gestor de ese proyecto. Pero esos supervisores o esos interventores incluidos, incumplidos también pueden tener responsabilidades fiscales que pueden ir más allá
y pueden llegar inclusive a tener connotaciones a título de dolo fiscal. Es decir, cuando además de todos sus incumplimientos han sido sancionados penal o disciplinariamente por la comisión de delitos o fallas imputados a ese título. O también culpas graves cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos que les han sido asignados. Entonces, miren ustedes la gran incidencia que tiene el ejercicio adecuado de la responsabilidad de interventor. Siempre he creído que un buen interventor en un proyecto, pues es una prenda de garantía para que el contratante pueda tener un adecuado representante en la obra. Entonces creo que desde ese punto de vista me parece muy importante poder reforzar entonces el criterio del actuar ético de los interventores para el ejercicio de sus responsabilidades contractuales. Siguiente, por favor. Muy bien, un poco el resumen de lo que he mencionado hasta ahora es qué instrumentos tenemos entonces para prevenir y qué instrumentos hay para sancionar. Entonces, dentro de esos instrumentos de prevención, pues nosotros dentro del proceso de control preventivo y concomitante, una de las conclusiones posibles es una función de advertencia. Es decir, después de acompañar todo el proceso de gestión fiscal del ente o de la entidad que estemos acompañando, puede terminar derivando en una advertencia a ese gestor fiscal de posibles riesgos de pérdida o de mala utilización de recursos públicos. También, pues obviamente, y como lo mencionaba antes, tenemos todos los procesos de auditoría que podemos realizar a cada una de las entidades o eventualmente a cada proceso o contrato en específico. También hoy en día la Contraloría tiene una herramienta maravillosa, que es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. Señores, la Contraloría General de la República hoy en día hace un seguimiento en tiempo real de los proyectos que se están ejecutando en el país. No solamente desde el punto de vista del proceso constructivo o de interventoría, sino también desde el momento en que se están estructurando, están en procesos precontractuales, en procesos de adjudicación y ya en el proceso propio de la gestión contractual de construcción y de interventoría de esa construcción. Entonces, ese es un punto bien importante, porque estamos trabajando en tiempo real. Acá la Contraloría, a través de la DIARI, tiene acceso a todos y cada uno de los sistemas de información de las entidades auditadas en tiempo real. Y, adicionalmente, hacemos seguimiento a los proyectos a través de sistemas georreferenciados, a través de monitoreos aerofotográficos. Es decir, tenemos una serie de herramientas tecnológicas que nos están permitiendo conocer en tiempo real la situación y el desarrollo de los proyectos. Como ustedes conocen, también hoy en día es ley de la República el registro de obras inconclusas, que por supuesto, pues es la manera de hacer visible una necesidad, la necesidad de poder evitar que tantos proyectos queden inconclusos o que sean denominados los famosos elefantes blancos. Entonces, también a través de ese mecanismo son herramientas preventivas para promover el hecho de que ningún proyecto llegue a estar en el muy, digamos, vergonzoso listado de obras inconclusas. También se tienen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es decir, la unificación de todas las acciones que se hacen de control fiscal, no solamente a nivel nacional por la Contraloría, sino también de las entidades territoriales que tienen sus entes de control. Y por último, uno muy importante que tiene digamos en este momento una vigencia maravillosa, es el control ciudadano. Esta Contraloría del doctor Carlos Felipe Córdoba le ha dado una gran importancia a la veeduría ciudadana. Y de hecho, muchos procesos de control concomitante
y preventivos se hacen a través de o con el acompañamiento de esas veedurías ciudadanas. Y las sanciones pues tienen que ver básicamente con los procesos de responsabilidad fiscal, con procesos administrativos sancionatorios, porque también está esa función, es decir, cuando haya identificados incumplimientos claramente definidos, se inician entonces procesos de responsabilidad y además sancionatorios. Y por último, algo que es bien importante es que la Contraloría es un denunciante calificado ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Es por eso que nosotros damos traslado a esas entidades cuando tenemos hallazgos con presuntas incidencias fiscales, disciplinarias o penales. Adelante. Y voy a tratar de mostrarles un poco algunos casos de éxito y no voy a agobiarlos con demasiada información, pero sí quiero, digamos que registrar y compartirles lo que he venido mencionando. Está apoyado en el Acto Legislativo 4 de 2019, el Decreto Ley 403 de 2020, el programa Compromiso Colombia, que tiene el señor Contralor General de la República para apoyar proyectos en dificultades, y el registro de obras inconclusas. Todo eso, con la participación y apoyo de las veedurías ciudadanas, lo que nos ha permitido es lograr el desentrabamiento de algunos proyectos en el país. Es decir, no nos hemos quedado únicamente con el efecto sancionatorio, sino que hemos buscado soluciones bajo la tesis bien importante de que queremos ser parte de la solución y no parte del problema. Adelante. Aquí hay algunos ejemplos de proyectos donde la Contraloría, a través de ese control concomitante y preventivo y a través del acompañamiento y del Compromiso Colombia, ha estado acompañando a las entidades para que puedan solucionar las dificultades. Y en esas mesas se sientan, por supuesto, el gestor fiscal, la entidad contratante, los contratistas, los interventores, los veedores y la Contraloría a través de su delegada de participación ciudadana. Y a través de todos esos actores de manera articulada se buscan soluciones. En muchos casos se logran, en otros desafortunadamente el proceso no puede llegar a buen término en atención a que o eventualmente la entidad gestora o el contratista o el interventor o los tres no pueden encontrar una solución a las dificultades que llevaron el proyecto a que se suspendiera o se siniestrara. Entonces ven ustedes ahí proyectos importantes donde ha habido la participación de la Contraloría General de la República que tienen que ver con obras de infraestructura. Adelante. También estamos haciendo en este momento seguimiento permanente a obras importantes en el sector de infraestructura, por lo menos, en lo que tiene que ver con nuestra delegada. Túnel de la línea y obras anexas, obras de invías, dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla, Cor Magdalena, la vía Bogotá-Villavicencio de la ANI, el viaducto Chirajara de la ANI, el puente Isgaura del Fondo de Adaptación. Hacemos también un acompañamiento y un seguimiento permanente a las concesiones aeroportuarias de la ANI, a las concesiones de cuarta generación de la ANI, a la vía Pereira-Quibdó de Invías, a los contratos de la firma ICM Ingenieros Invías, que son en este momento objeto de un especial seguimiento, a todas las obras a cargo del Fondo de Adaptación y a todas las obras a cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Todas esas entidades son objeto de control por parte de la Delegada de Infraestructura y estamos participando muy activamente en el seguimiento. Sigamos. Voy a pasar rápidamente, doctor Cristian, le ofrezco excusas por la extensión, pero pues quisiera también compartir con ustedes algo que me parece importante. Aquí hay un pequeño resumen de lo que han sido los hallazgos fiscales en esta delegada con la ejecución de proyectos. Año 2018, 42, año 2019, 73, año 2020, 23 y en el año 2021 ya consolidado uno, pero están en trámite varios. Sigamos. También importante mencionar los beneficios fiscales a partir de la gestión de la Contraloría, es decir, proyectos que estaban suspendidos o siniestrados y que a través de la acción y acompañamiento de la Contraloría han podido avanzar. Y efectivamente se han logrado en el año 2018 34, en el año 2019 28, en el 2020 3 y en el 2021 2.
todo eso para producir beneficios fiscales, es decir, recursos que no se perdieron, del orden de 115.000 millones. Avancemos. Esta es una descripción de algunos fallos de responsabilidad y también de hallazgos que tienen que ver con interventores o con supervisión de contratos. Sigamos. Algunos fallos de responsabilidad fiscal también, aquí están presentados 4 dentro de los muchos que hay en esta delegada, pero es para significar que efectivamente no solamente se trata de hallazgos, sino que después en el proceso de responsabilidad fiscal sí hay lugar a establecer responsabilidades fiscales de diferentes actores. Sigamos. Por último, esta es una diapositiva que seguramente podremos conversar ahorita más adelante con mis colegas, pero lo que busca es hacer una propuesta de cómo mejorar todo el proceso de estructuración, construcción y puesta en servicio de proyectos de infraestructura. Y es una propuesta que, por supuesto, no pretende ser la única, ni tampoco tener todos los elementos, pero al menos son algunos elementos que consideramos desde la Contraloría pueden ayudar a fortalecer el proceso de construcción de obras de infraestructura. Con eso termino. Agradezco a todos ustedes. Les ofrezco excusas por la extensión, pero por supuesto este es un tema que necesita un poco más de espacio para poderlo tratar en suficiente calidad y con la suficiente profundidad. Doctor Cristian, muchas gracias. Bueno, doctor Luis, muchas gracias. Como ingeniero, me alegra que hay una representación del gremio en un ente de control como la Contraloría, e invito pues a los señores panelistas a unirse, a abrir sus cámaras para poder desarrollar este panel. Se va a alimentar con intervenciones que se han dado en el chat de la página de YouTube y naturalmente algunas que ya se habían como preestablecido dentro de la dinámica del escenario. Yo quisiera arrancar con lo siguiente. Henry, Luis y Claudia, perdónenme lo escueto del saludo. Y es que a veces cuando uno se encuentra en este escenario en donde se menciona que ojo con la norma, mire que ahí dice que no, ojo que ahí no se puede, ojo también con esto, uno empieza a recordar el Génesis, cuando el creador le dijo, ojo, no vayan a comer del fruto prohibido porque es que hay unas normas, y si usted lo hace, se va a acabar esto. Y pues lo hicieron, tomaron del fruto prohibido. Yo con esta frase, que para nada es de evangelización, sino traer de Génesis, yo quisiera preguntarle a los tres para después hacer unas preguntas muy puntuales. Realmente, ¿cómo hacemos para que el ejercicio profesional en ingeniería no sea tentado por esa serpiente que a veces está llena de billetes o de dádivas o de coimas? ¿Cómo hacemos? Porque el doctor Luis habla que en tiempo real podemos hacer seguimientos, pero es que en tiempo real también se están robando los recursos. Entonces sigue existiendo ese asunto. Yo quisiera preguntarles desde cada uno de sus instancias, de sus posiciones, y para animar el debate, cómo realmente logramos de que no se coma del fruto prohibido. O si terminamos, como mencionó un legislador, que pues la corrupción es inherente al ser humano. Entonces, yo quisiera que hiciéramos esas intervenciones muy concretas para poder hacer 4 o 5 preguntas que el auditorio ha puesto que tienen algo de picante. Muchas gracias. Adelante, si quieren las damas, si nos le permitimos a las damas arrancar, Henry y doctor Luis. Muchas gracias. Bueno, mire, yo creo que reitero parte de lo que hemos dicho aquí. Las entidades, así como la Contraloría y la Procuraduría, tiene no solamente una función de controlar y de sancionar, tiene una función preventiva. Yo creo que tenemos que pegarnos a esa función preventiva que tenemos, esa función que va más allá de la sanción y que va antes de la sanción. Y la complementaría con otro tema, y era lo que hablábamos ahorita. Hay procesos de formación. Creo que esto que estamos haciendo aquí, sentar a los entes de control, sentar a la academia, sentar a los que son o van a ser interventores y mostrarles cómo es el panorama antes de que lleguen, mostrarles cómo, digamos, desde la base misma de la persona. Creo que esto es una cuestión de moral, de valores y de construcción de lo ético, porque lo ético sí se construye, lo moral viene de casa. Yo creo que es un conjunto de cosas que se tienen que integrar para que esto realmente no pase. Yo sí parto
de que la corrupción no viene inherente al ser humano. Eso me parecería supremamente desalentador y entonces perderíamos incluso ¿para qué estamos sentados aquí? Si la corrupción viene inherente al ser humano, entonces no vale la pena prevenir, no vale la pena hablar del tema, no vale la pena tocar el tema y mirar dónde está el fondo. Yo me sentaría en eso, en una mejor implementación de la función preventiva de las entidades y una formación adecuada desde el punto de vista ético, que es a lo que estamos contribuyendo en este Congreso. Gracias, doctora Claudia, por su intervención. Doctor Henry y finalmente doctor Luis. Gracias, ingeniero Cristian. Bueno, al igual que la doctora Claudia, desde el punto de vista de los consejos profesionales y dentro de nuestro ejercicio legal de nuestras funciones otorgadas por ley, pues también hemos ido ahora a las instituciones de educación superior, no solamente a los estudiantes de último semestre de ingeniería, sino también a todo el proceso formativo de los ingenieros para inculcar esos principios éticos en el desarrollo de la profesión. Y así como lo decía la doctora Claudia, pues consideramos que el fondo tiene que ver con la educación, como un derecho de todos nosotros como colombianos para atacar la corrupción. Entonces ahí en la educación pues están una de las líneas básicas para, digamos que, desmoronar este flagelo que nos está atacando. Pero de otra parte, pues también, como lo decía la doctora Claudia, el ingeniero no solamente necesita esa formación matemática, sino también la formación de las ciencias sociales. Y en esa formación de las ciencias sociales, pues que nos afecta a todos, también vemos que en el país existen problemas estructurales. Y esos problemas estructurales están generando, pues también hurtos, corrupción, y la pobreza pues es un factor también fundamental. Y cuando ya vamos al mundo de la ingeniería, ya hemos visto y lo estamos viendo cómo se han generado entramados de contratistas que al final pues poco tienen de ingeniería, porque al final cuando estos contratistas ganan estos contratos cuyo objeto es el desarrollo de la ingeniería, lo que vemos es que posteriormente subcontratan con otras firmas de ingeniería a unos precios irrisorios y eso también genera en los profesionales de la ingeniería pues como la búsqueda de esa manzana, como usted lo diría. Entonces, estamos viendo como unas estructuras que están acabando con el ejercicio profesional de la ingeniería. Y eso, pues, todo como lo vemos también en la calidad de la educación. Yo creo que la calidad de la educación en ingeniería y en todas las profesiones es algo en lo que hay que trabajar, lograr el desarrollo de la calidad de la educación. Entonces, yo creo que en ACOFI hay unas cifras de cuántos programas de ingeniería se encuentran calificados en alta calidad. Esa es la perspectiva de nuestro país en esa formación de calidad de los ingenieros. Entonces, yo creo que hay problemas estructurales del país, como lo decía, la pobreza es uno de ellos. Otro en lo que tiene que ver con las estructuras de contratación que vemos en todas las obras públicas, y este último en la necesidad del mejoramiento de la calidad de la educación. Y lógico, todo está en la formación de todos nosotros como profesionales en nuestras diferentes áreas. Gracias, Henry, muy gentil. Doctor Luis. Gracias, doctor Cristian. A ver, pues no me queda más que sumarme a las palabras de mis colegas, pero yo quisiera mencionar lo siguiente. Comparto plenamente lo que dice la doctora Claudia. Yo no creo que la corrupción sea inherente al ser humano. Eso no lo comparto ni lo acepto en ninguna circunstancia. Lo otro que quiero decirles es que creo que si tenemos una buena formación de valores en la familia, tenemos un gran inicio, porque desde ahí vamos a poder pasar a la segunda etapa, que es la formación en el colegio y en la universidad, donde también tenemos que reforzar la ética. No la ética en la ingeniería, la ética en el actuar en la vida. Y en la universidad en particular, y yo quiero en este punto llamar
invitar muy respetuosamente a las universidades, yo sí creo que hay que reforzar la formación humanística de los ingenieros. Y la formación humanística de los ingenieros también, un punto bien importante es este código de ética. Yo creo que mis colegas seguramente me acompañarán en la manifestación de que nos gustaría que hubiera más énfasis en esto, que hubiera mucho más sentido de inculcarles a los muchachos la importancia de no solamente conocer el código, sino la importancia de cumplirlo. Es que de hecho, si uno lee el código de ética profesional del ingeniero, hombre, no deberían haber dificultades para el ejercicio de esta profesión. Entonces, en esos puntos quiero hacer un énfasis, pero también debo decir que tiene que haber medidas disuasivas para que esa serpiente, a pesar de que aparezca por ahí, también la persona entienda, además de sus valores, de sus principios y de su código de ética, que también hay unas medidas disuasivas que van a actuar sobre él si decide aceptar la invitación de la serpiente. Entonces, creo que en esos puntos resumiría yo mi propuesta, doctor Cristian. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta metáfora del libro del Génesis. Yo quisiera continuar concentrando un esfuerzo, una pregunta que es para el doctor Henry, pero quisiera que Claudia y Luis complementaran en el segundo punto. Y es lo siguiente, en el chat aparece lo que se ha desatado hace como un año y medio, es que se discute, doctor Henry, sobre realmente la actuación de los consejos profesionales, realmente tienen dientes para semejante culebra, eso un güío, digamos, un güío gigante, no una culebra, una anaconda, esas del llano, realmente tiene dientes. Segundo, realmente, ¿cuál es la función utilitaria de las tarjetas profesionales? Siempre como decano uno gradúa a unas personas y todo el mundo dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Sacar la tarjeta profesional. Ay, no puede ser, ¿cuánto vale? Tanto, ay, pero si todo me lo gasté en el vestido del grado, ya no tengo nada que hacer, ¿qué voy a hacer? Y se demoran en obtener su tarjeta y por lo tanto la experiencia se dilata también. Esa es la primera pregunta, doctor Henry. Pero, doctora Claudia y doctor Luis, ¿cómo hacemos también para que los consejos profesionales se alimenten de las actuaciones que ustedes hacen? Porque creo que ahí sí hay una desconexión. Yo hago parte también del Consejo Seccional. Estoy ubicado en la ciudad de Valledupar, con Comisión Nacional de Decano, pero ahí a veces uno ni se entera de lo que ocurre con los entes de control. Entonces, como que cada uno va por su lado. Esas son dos preguntas para el doctor Henry que quisiera nuevamente complementar a la doctora Claudia y el doctor Luis. Muchas gracias. Bueno, entonces, ingeniero Cristian, con respecto a la primera, de la labor de los consejos profesionales, bueno, esa ley 842 y las mismas leyes creadoras de los consejos nos dan unas facultades que hasta la misma ley 842 habla de autoridad de policía administrativa, nos dice la misma ley 842. Esto nos permite, pues digamos que hacer diferentes solicitudes, iniciar nuestras investigaciones disciplinarias y llegar a sancionar. Entonces, los consejos profesionales efectivamente tienen una función y el procedimiento disciplinario es un procedimiento corto, lógicamente que se garantiza el debido proceso, pero como consejos profesionales actuamos. En el caso de los consejos profesionales de ingeniería, tenemos en la base de datos pública cuántos ingenieros hay sancionados. Cualquier entidad ciudadano puede ingresar a nuestras plataformas y verificar los antecedentes disciplinarios de los ingenieros. Y hay algo para decir acá: cuando un ingeniero es sancionado disciplinariamente, la misma ley 842 del 2003 nos dice, por favor, remita a la Procuraduría, remita a la Contraloría, para que también se anoten en sus antecedentes estas acciones correctivas por parte de los consejos profesionales. Hoy en día tenemos sanciones en curso, en el caso del Consejo de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, que es el consejo profesional en el cual ejerzo como director jurídico. En el caso del COMIA igual, hay acciones en curso en los demás consejos profesionales. Y sancionamos ingenieros, sí. Efectivamente, en los últimos años venimos sancionando ingenieros elaboran certificaciones de experiencia, le decimos chaleco.
Entonces, se abre una licitación pública donde dice ingeniero con experiencia en sismoresistencia, se le tiene, se ponen esa certificación. Después dice ingeniero experto en redes de alta tensión, se elaboran ellos mismos certificaciones para subir su capacidad de contratación, sus puntajes, y hemos recibido traslados de entidades públicas donde nos dicen, miren lo que encontramos, y los estamos sancionando, suspendiendo con 1.5 años, 2 años de ejercicio profesional a estos profesionales de la ingeniería. Pero ¿qué sí necesitamos? El traslado de la información, las pruebas que han recopilado cada una de las entidades, y eso nos ha permitido sancionar. Y algo que nos engrandece en un evento como esto a todos los consejos profesionales es contar con la participación de los entes públicos, de las universidades, para poder transmitirle estos resultados. Venimos efectivamente sancionando y estas sanciones van a la Procuraduría, a la Contraloría, y estas personas, llamémoslo así, quedan bloqueadas para su ejercicio profesional. Entonces, efectivamente, sí lo hacemos, sí ejercemos esas funciones, muchas veces son conocidas, y también a veces ocurre algo que vemos en común, y es que nos presentan quejas sin pruebas, por ejemplo. Entonces, o también nos dicen, el ingeniero incumplió un contrato. Ah, bueno, por favor, déjeme ver su contrato. Ah, no, es que lo hicimos verbalmente. Entonces, a veces hay falencias en la misma contratación que después pues van a tener resultados en los procesos disciplinarios. Entonces, sí, contestando su primera pregunta, los consejos profesionales sí estamos ejerciendo nuestra función sancionatoria, por ejemplo. Y esas sanciones son públicas, como les acabo de comentar, están en las plataformas de los consejos profesionales, y esa misma sanción disciplinaria va a generar otras alertas en los entes de control, y a estas personas que son sancionadas les será impedido ejercer su profesión. Y en el segundo punto, relacionado con el primero, que tiene que ver con las tarjetas profesionales, como usted lo indica, muchas veces en el ámbito académico, sobre todo, se indica, no, las tarjetas no tienen una función porque no verifican la calidad del profesional. Por ejemplo, muchos docentes indican eso. Pero la función de la matrícula profesional, él lo indicaba el ingeniero Rubén esta mañana, es proteger a la sociedad del ejercicio de un ingeniero que lo pueda afectar. Es decir, el Estado representado en los consejos profesionales le otorga a los ingenieros un permiso para ejercer la profesión. Si este ingeniero falta al código de ética profesional, nosotros como representantes del Estado se lo retiramos para que no ejerza más su profesión. Esta es una forma de prevenir ese riesgo social, es una forma de proteger a la sociedad del riesgo social que significa la ingeniería. Entonces, ¿qué pasa si un ingeniero no cuenta con su matrícula profesional? No lo podemos sancionar. He ahí la importancia de que los ingenieros se matriculen, porque es una forma en que nosotros como entidades del Estado podamos ejercer ese control disciplinario, esas funciones que la ley nos ha otorgado. Gracias, doctor Henry. Y doctora Claudia, doctor Luis, ¿cómo podemos entonces ayudar a los consejos profesionales para que con eso ya tengan unos dientes mucho más fuertes y realmente nos ayuden en las regiones, que uno lo ve en carne propia, a que realmente hay un ejercicio ético de la profesión? Mire, yo creo que básicamente esa colaboración armónica que debe existir entre todas las entidades, lo decía el doctor Luis Fernando, el ingeniero Luis Fernando decía, miren, nosotros hacemos muchas cosas en lo preventivo, y algunas veces eso preventivo pues no se soluciona y nos toca llegar ya a las sanciones. Pero yo creo que con la experiencia que se tienen en entes como la Contraloría y como la Procuraduría, lo importante aquí es empezar a establecer este tipo de contactos, este tipo de actividades coordinadas en donde realmente esas pruebas que se tienen desde lo disciplinario, por ejemplo, se puedan en determinado momento y con el cumplimiento de todos los requisitos de ley poder compartirlas con estos consejos en la medida en que legalmente sea viable y se les acompañe, digamos, en este ejercicio de disciplinario que tienen los consejos.
Aquí la colaboración armónica creo que es fundamental. O sea, que realmente la experiencia que se tiene de entidades como la Procuraduría, que tiene tantos años ejerciendo esta labor, se pueda compartir con los consejos profesionales, creo que es fundamental. Esas retroalimentaciones. Miren cómo seguramente muchos de los casos que están siendo sancionados por los consejos los desconoce la Procuraduría, y seguramente muchas de las sanciones que hay por parte de la Procuraduría las desconocen los consejos, y creo que cuando se logra esa comunicación interinstitucional e interdisciplinaria, que tiene dos connotaciones diferentes, creo que todos salimos ganando. No saldrían ganando solamente los consejos, sino también nosotros como entes de control. Creo que nos desgastaríamos menos y seguramente podríamos obtener mejores resultados si actuamos de manera coordinada. Entonces, por parte de la Procuraduría, porque conozco que esa es el deseo de la señora Procuradora, de la doctora Margarita, por supuesto que total disposición para que cuenten con la Procuraduría para hacer esas alianzas enmarcadas en todos los temas legales que se deban hacer. Gracias, Muy doctora bien. Claudia. Pues como siempre me toca de último, me toca sumarme a las palabras sabias de mis colegas. pero bueno, no, quiero significar lo siguiente. Yo quiero exaltar una cosa que me parece fundamental. Es que es fundamental la denuncia. Pero es que la denuncia también hace parte del Código de Ética Profesional. Es decir, que quien no lo hace está faltando al Código de Ética. Y desde ese punto de vista, creo que la invitación es a que todos quienes estamos inmersos en el Código de Ética Profesional del ingeniero civil o del ingeniero, tenemos que tener conciencia de eso, de que es nuestro deber denunciar. Y eso es fundamental. Sin denuncia no podemos avanzar. Eso es lo primero. Comparto plenamente la colaboración armónica y estoy seguro de que hay muchas cosas por mejorar en esa relación. Bueno, yo también debo decir que nosotros somos sujetos que controlamos 4 de esos consejos profesionales, pero eso no nos quita la posibilidad de poder actuar coordinadamente con ellos. Y me parece fundamental que tanto que el consejo profesional informe a la Contraloría y a la Procuraduría sobre sus sancionados, como en el otro sentido, que la Contraloría y la Procuraduría informen a los consejos sobre los profesionales que han quedado, que han sido, digamos, que tienen fallos adversos de responsabilidad fiscal, mejor dicho. Entonces, me parece eso muy importante. Pero yo voy más allá. Yo quisiera proponer también es que, y lo siento yo como Contralor Delegado, es que creo que hay un campo de acción maravilloso de interacción para poder mejorar nuestro propio trabajo. Es decir, que, por ejemplo, en nuestro proceso auditor sería genial poder tener apoyos en muchos casos de los consejos profesionales, porque es que ahí están, ellos conocen muchas cosas que pueden ayudar en esos procesos de auditoría. Y también viceversa, hay muchas cosas dentro del proceso auditor que eventualmente le pueden servir también en las investigaciones disciplinarias a los consejos profesionales. Entonces yo creo que indudablemente los dos temas en los que quiero hacer énfasis son esos. Uno, la denuncia, que es un deber y es una obligación, y el otro, la colaboración armónica, no solamente en compartir información, sino también en apoyarse en sus actividades misionales. Gracias, doctor Luis. Yo quiero hacer un aviso parroquial. El doctor Henry tiene ahorita cita médica, ¿cierto? Y todo ahorita después por el trabajo. También la doctora Claudia. A ver, quiero hacer una pregunta muy puntual para cada uno, muy puntual. Entonces, el doctor Luis, para que sea el primero. Hace unos meses la Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal de 2.9 billones de pesos de un proyecto cuyo nombre no quiero acordarme en estos momentos, en el Caribe colombiano, relacionado con hidrocarburos. Pero me llama mucho la atención en el fallo que hay una palabra que llama corrupción técnica. Y esto lo ligo inmediatamente a lo que usted habla, de la importancia de la alimentación de los consejos profesionales para que apoyen ciertos aspectos que pueden pasar muy rápidamente una revisión fiscal, más no técnica. Entonces,
¿Qué llamado hace usted para evitar que los ingenieros utilicemos este tipo de tecnicismos para disfrazar maniobras como se menciona en el auto que terminen en detrimento patrimonial? Bueno, pues nuevamente, lo primero que tenemos que acudir es a reforzar el concepto de la ética. Independientemente de que sea técnico, que sea jurídico, eso es lo primero. Lo segundo, indudablemente, tenemos que reforzar el concepto de que todos estamos obligados a cumplir con nuestro deber, independientemente del resultado económico, que es un punto que tampoco hemos conversado en esta reunión. Es que a veces se está privilegiando el resultado económico por encima del cumplimiento ético. Es decir, muchas personas creen que la ética llega hasta el momento en que uno empieza a perder plata. Y por eso creo que en ese sentido tenemos que también hacer notar que independientemente del resultado económico, estamos obligados a actuar de manera ética. Y en lo que usted menciona del tema de la corrupción técnica, indudablemente a veces la gran cantidad de artilugios que se utilizan para disfrazar actuaciones indebidas están fundamentados en ese conocimiento superior de la técnica. Eso es verdad, porque indudablemente las personas que ejecutan o que construyen o que hacen interventoría son personas técnicamente muy bien preparadas, pero a veces son tan bien preparadas que utilizan sus conocimientos como medio para enmascarar sus actuaciones indebidas. Entonces creo que en ese punto los entes de control también se están preparando y están preparados para penetrar en esa gran caverna de conocimiento técnico para poder encontrar también formas de corrupción técnica que a veces no son fácilmente detectables. Doctor Luis, muy gentil. Doctora Claudia, en el chat pregunta, ¿cuál es la diferencia entre principio ético y valor ético? Que usted lo mencionó en su exposición. Digamos, ¿eso es un complemento? ¿Cuál es la diferencia? Miren, digamos que cuando hablamos de valores, básicamente nos estamos refiriendo a aquellos conceptos que están relacionados con los temas morales, como decíamos nosotros aquí, unos conceptos que vienen aprendidos de casa, que vienen aprendidos desde que éramos pequeñitos. O sea, uno sabe que no va a robar, no sabe, y eso después viene y lo aplica, como decía el ingeniero Luis Fernando, a que no que la ética me llega hasta cuando se me afecta el lucro económico de lo que estoy haciendo. Entonces yo creo que cuando hablamos de valores estamos hablando de esos conceptos, digamos que morales, que son básicos, que son fundamentales, que vienen con la formación que nos dan desde niños y que yo creo que voy a terminar con esto. Creo que sí son la base fundamental. Creo que los principios éticos que adquiere durante su formación académica, yo que soy médica y que tenemos formación ética desde primer semestre hasta que nos graduamos y que hacemos un juramento hipocrático frente al código de ética el día que nos graduamos y cuando nos ponen la bata blanca, les puedo decir con certeza que eso complementa lo que uno trae de casa, esos valores morales, pero no los puede suplir. Creo que es muy difícil suplir una formación que uno ha recibido desde su casa. Entonces, digamos que eso es la diferencia, unos valores morales y unos principios éticos. Bueno, doctora Claudia, muchas gracias. Doctor Henry, sé que el tiempo es un recurso no renovable, usted ya tiene una agenda, la doctora Claudia también, Luis Fernando está en la misma situación. Yo quiero, pues, primero que todo, agradecerles a ustedes este panel, de las cosas que me dieron, ojo que es panel de control, queremos que sea muy dinámico, que no sea tan de normas y no sé qué. Creo que el objetivo se logra. Agradecer mucho a los asistentes, 481 personas escuchándonos en estos momentos, poniendo atención. Espero que todo este mensaje para las jóvenes generaciones sea un aliento, una esperanza de que se puede realizar las cosas de manera bien y con cero tolerancia a la mediocridad. Por parte mía y como decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de Argentina, agradezco a los organizadores la invitación y a ustedes esta disposición. Ojalá, doctor Henry, llegue a tiempo a su consulta y le puedan atender. Y a ustedes muchos éxitos en la tarde y Dios los guarde y los bendiga.
Feliz día. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a Muy todos. amables. Estén muy bien.